Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el siguiente ejercicio de circuitos por el método de superposición, encontrando así la corriente que pasa por la resistencia de 470 ohmios. Para ello vamos a hacer la primera consideración de que la fuente de 20 voltios vamos a sustituirla por su resistencia interna, que vendría a ser cero. Lo mismo que sería tener este cable simplemente continuo. Es decir, vamos a sustituir los 20 voltios por un cable de resistencia cero, teniendo en cuenta que va a ser ideal. Así que vamos a calcular. Primero necesitamos encontrar una resistencia equivalente para esta zona de aquí, ya que vamos a utilizar el método de divisor de voltaje y divisor de corriente. En este caso vamos a utilizar divisor de corriente para esta zona de aquí, entonces debemos encontrar la resistencia equivalente de todas las resistencias que están aquí. Primero tenemos esta resistencia de 1 k ohm y 2.2 k ohms. Las vamos a transformar en ohms multiplicándolas por 1000 y ahora vamos a utilizar el cálculo de resistencia equivalente cuando están en paralelo. Para ello tenemos que la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la resistencia de aquí más 1 sobre la resistencia de acá y todo esto elevado a la menos 1, teniendo como resultado 687.5 ohms. Ahora tendríamos que la equivalencia de estas dos resistencias estaría en serie con la resistencia de 820, por tanto las sumamos. Ahora esta resistencia equivalente estará en paralelo con esta resistencia de 470, por tanto las vamos a hacer el tratamiento de resistencias en paralelo. Así que vamos a sumar 1 sobre 1507.5, que vendría a ser la resistencia de la izquierda, más 1 sobre 470 de la resistencia de la derecha. Y todo esto elevado a la menos 1. Teniendo la resistencia equivalente de toda esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es utilizar la ley de Ohm para calcular el voltaje el voltaje es igual a la corriente por la resistencia y vamos a despejar de ahí la corriente. Teniendo así que voltaje es igual a 12, la resistencia es igual a 358.29, despejamos corriente y tendríamos 0.0335 amperes. Lo que vamos a hacer ahora es ocupar el método de divisor de corriente. Para esto sabemos que el divisor de corriente es igual la resistencia que no vamos a ocupar dividido para la suma de las dos resistencias. Eso quiere decir que para encontrar la de 470 tomaremos la resistencia que no vamos a utilizar, que vendría a ser la equivalente de todo esto de aquí, dividido para la suma de las dos. Por tanto, tendremos 1507.5 dividido para la suma de las dos, 1977.5 por la corriente, que vendría a ser 0.0335. Teniendo así que la corriente que pasa por la resistencia de 470 ohms es igual a 0.0255 amperes, que sería igual a 25.5 miliamperes. Ahora vamos a hacer el tratamiento cuando esta fuente de voltaje de 12 es igual a su resistencia interna, que vendría a ser 0, que sería igual que tener un cable aquí. Teniendo en cuenta que este cable no tiene ningún componente útil, podemos retirar sin ninguna duda este cable de aquí. Por tanto, nos tendríamos simplemente esta parte de la derecha con la resistencia de 470, pero con la fuente activa de 20 voltios. De esta manera tendremos el principio de superposición ejemplificado así. 820 estará en serie con la resistencia de 470, por tanto podemos sumar directamente por la resistencia equivalente de resistencias en serie. Entonces tendríamos 1290. Ahora esta resistencia de aquí, la resistencia equivalente de estas dos, estaría en paralelo con la resistencia de aquí. Por tanto hacemos el cálculo y tendríamos la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 1290 más 1 sobre 2200. Tendríamos esta resistencia equivalente de aquí. Ahora, esta resistencia equivalente de aquí y de aquí, o la resistencia equivalente de toda esta parte de la derecha, la vamos a sumar y sabemos que está en serie con la resistencia de 1 k ohm, por tanto simplemente la podemos sumar de manera directa. Ahora aplicamos la ley de Ohm y vamos a calcular la corriente, como lo hicimos en la parte anterior, y despejamos de aquí la corriente teniendo 20 dividido para 1813.18 con una corriente de 0.011 amperes. Ahora lo que vamos a hacer es ocupar asimismo divisor de corriente. Para esto, nosotros sabemos que
corriente que va a pasar por aquí va a ser igual a la corriente que va a estar acá. Por tanto, vamos a aplicar el divisor de corriente desde aquí. Entonces lo que hacemos es la resistencia que no queremos sobre la suma de las dos resistencias. Por tanto, la que no queremos es de 2.2 k ohms, que vendría a ser 2200, sobre la suma de las otras dos por el amperaje. Entonces nos va a dar que la IX es igual a 6.95 por 10 a la menos 3 amperes. Sabemos que como vamos a calcular la resistencia y la corriente que están en esta zona de aquí y estas están en paralelo, entonces en serie, perdón, sabemos que la corriente en serie es igual a la corriente que está en el circuito en serie va a ser igual en cualquiera de los dos puntos. Por tanto, la corriente que esté aquí va a ser igual a la corriente que está acá. Por eso tendríamos una corriente de 6.95 miliamperes. Ahora, nosotros vamos a hacer, vamos a calcular básicamente la corriente que es la de IX. Por tanto, necesitamos hacer la suma de todas las corrientes, sabiendo que el voltaje es positivo y viene por aquí y entra hacia la corriente, hacia la resistencia de 470 y la corriente del voltaje de 20 también entra por la parte superior y suma aquí. Por tanto, las dos tendrían la misma dirección o la misma polaridad, entonces se suman teniendo una suma de la anterior que vendría a ser 25.5 miliamperes más 6.95 miliamperes, eso nos da como resultado una suma de 31.4 miliamperes. Y con eso estaría calculado todo el ejercicio.